La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso. Vamos a continuar hoy con nuestro recorrido por las huellas de Evagrio Póntico. Evagrio Póntico, uno de los personajes claves a la hora de la construcción de Occidente, ya que fue uno de estos primeros cristianos que estaban a caballo entre la filosofía griega y el cristianismo. Un hombre muy culto que, por lo que vimos, rechazó un cierto obispado que le ofrecían en una ciudad con un nombre impronunciable. Quizá por eso lo rechazó, vaya a saber, ¿eh? Y bueno, entonces se quedó en ese desierto hasta la muerte y fue declarado hereje en su momento, también porque caía mal a cierta ortodoxia y, como siempre pasa, resulta amenazante el que piensa. Y esto le pasaba a Evagrio Póntico. A veces quien es ignorante no representa un peligro para los demás. Y de la misma forma, por su, digamos, cercanía con las ideas de Orígenes, otro padre de la Iglesia, otro pensador, otro que fue declarado hereje y sus textos quemados, y solo se salvaron 3 más o menos, y que, como siempre pasa, más adelante fue reivindicado y declarado uno de los padres, uno de los doctores de la Iglesia o de los padres de la Iglesia. Pero bueno, ya le habían quemado todo, ¿no es cierto? Evagrio Póntico vivió entre el 345 y 399, no fue muy longevo, ya vimos que vivió unos 50 y algo de años. A ver si tenemos aquí en la Wikipedia algunas nociones biográficas, porque el otro día un poco recorrimos, pero resultó que la biografía que elegí del propio libro que estoy tratando, que ya lo cité, es muy larga. Entonces estaba viendo si aquí tenemos algunos detalles más de forma sucinta. Él nació en una familia cristiana pequeñita, cerca del Ponto. Fue nombrado lector en la iglesia por Basilio el Grande. Posteriormente el hermano de Basilio, Gregorio de Nisa, lo ordenó diácono. ¿Qué más? La enfermedad grave que dijimos que tuvo, una enfermedad larga, 6 meses, pero después decidió irse al desierto de Kelia, que quiere decir las celdas, como celdas monásticas, donde vivió hasta su muerte. Él divulgó el esicasmo.
El hesychasmo es el nombre que se le da a todo este abordaje que tienen estos primeros padres acerca de lo que se llama la esiquía, ¿no? Yo en otras ocasiones lo he pronunciado esiquia, pero bueno, sabrán disculpar ya que mi dominio del griego no es mayor que el dominio del castellano. Así que la esiquía y este abordaje fue algo que en la Iglesia ortodoxa, lo que sería después ortodoxa rusa y griega, tuvo mucho auge, y de hecho un zar ruso hizo una recopilación, pidió hacer una recopilación de los textos de estos padres, llamada la Filocalia, la famosa Filocalia, que tenemos al peregrino ruso. No sé si ha leído a este famoso librillo llamado Relatos de un peregrino ruso a su padre espiritual, que son los devenires de un monjecito. No, monjecito no sería un peregrino, mejor dicho, ruso, un hombre común y corriente que decide hacerse al andar por los caminos de Rusia, por las estepas, y mientras va caminando, va rezando y tiene consigo, además de una Biblia, una copia de la Filocalia. Y en la Filocalia es como una antología de los dichos de estos padres, y entre ellos está, en un papel preeminente, en un lugar muy importante, Evagrio Póntico. Todo lo que él ha dicho, esta ortodoxia rusa, griega, y cuando hablamos de rusa griega también hablamos de rumana, por ejemplo, lo tienen muy presente. Entonces dice, ¿qué más? Bueno, en el monte Athos, que está el hesychasmo, ahí también en Grecia, hay obviamente mucho de Evagrio, mucha huella de Evagrio. ¿Qué más? Bueno, habla de cómo desarrolla conceptos como los logismoi y los logoi, que ya hemos hablado en alguna ocasión, que son nada menos que los pensamientos, las tentaciones, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy. Estamos viendo su escrito llamado Tratado Práctico, así se llama, Tratado Práctico, y estamos en el verso 8 del Tratado Práctico, donde nos va a hablar acerca, justamente, redundantemente, de los 8 pensamientos. No, en el 6 estamos, no en el 8, dije 8, porque leí la palabra 8. En el 6, punto 6 del Tratado Práctico, va a hablar de los 8 pensamientos. Y recordemos que lo interesante de esta concepción, que difiere bastante de la nuestra actual, es que para los antiguos los pensamientos no venían de tu propia mente, venían de afuera. Ya vimos cómo Ignacio de Loyola también en los ejercicios espirituales nos proponía que los pensamientos venían o de Dios, o sea, del ángel del bien, o del ángel del mal, que es el diablo. Y nosotros éramos como unos simplemente posibles vetadores de algunos pensamientos, ¿no? Es decir, como si fuéramos el policía que deja pasar o no deja pasar por la barrera al visitante. Pero los pensamientos vienen de fuera. Esta es una idea que hace mucho eco con la idea del inconsciente freudiano, del inconsciente colectivo junguiano, esta idea de que la mente tiene una dimensión que no es solamente la mente consciente, que hay más, que cuando uno se hace una propuesta de no voy a enfadarme más y después se enfada, si uno realmente los pensamientos los creara uno, de uno mismo, uno podría elegir qué y controlarlo bien. Sin embargo, la prueba de que los pensamientos, digamos, nos vienen de fuera, es que te surgen. Ese de fuera, aunque suene de fuera, de afuera del cuerpo, lo que quiere decir metafóricamente es que no viene del país del control, ¿no? Del ámbito controlable que llamamos yo, sino que viene de otra parte. Freud lo llamó lo inconsciente, Jung lo inconsciente colectivo, Platón le llamaba el plano o el mundo de las formas o de las ideas. Solo que, ¿qué pasa? A partir del Renacimiento italiano se empieza cada vez más, y luego más adelante con la Ilustración, a pretender que todo lo que yo pienso lo tengo bajo control. Y bueno, llegó un punto que
la naciente psicología, ¿no? Que empezó a pensar por ejemplo, con el conductismo, con Watson y Skinner, que directamente no había mente inconsciente, que era todo estímulo-respuesta y que de hecho no había mente. Esa psicología, la conductista, considera que no existe tal cosa como la mente, sino que solo estímulos y respuestas. La mente es una hipótesis prescindible para esa rama de la ciencia, ¿no? Del saber. Por eso toda la psicología que vino después del conductismo, que empieza a buscar una profundidad mayor, empieza a buscar un contenido en lugares que quizá uno no conocía de sí mismo, es la que abre las puertas a gente como Freud y como Jung, y previamente Mesmer, ¿no? Con su, que fue el creador de ese término del, ¿cómo le llamaba? El poder, no, la fuerza animal, magnetismo animal, eso, el magnetismo animal. Él hablaba de que había un magnetismo animal, como un instinto, como algo de fondo. Y eso es lo que hizo caer en descrédito a la psicología, tal como hasta ahora está, respecto a las ciencias más duras. Porque ya el otro día cuando hablábamos en esta polémica que tuvimos con César García, mi amigo, con quien hablamos, él hablaba en nombre de la ciencia y yo en nombre de, digamos, de la espiritualidad. Bueno, él planteaba que la mente no puede medirse. O sea, no puede medirse claramente una emoción o un pensamiento siquiera. Entonces, hasta la psicología conductista era fácil, porque lo único que medías eran reacciones y probabilidades y, qué sé yo, estadísticas. Si fulano lo exponías como los perros de Pavlov, si cada vez que le dabas de comer a un perro hacía sonar una campana, el perro acababa relacionando el comer con la campana. Entonces, si después le hacía sonar solamente la campana, sin darle de comer, el perro salivaba y se ponía nervioso, como que consideraba que la comida tenía que estar ahí, porque estaba sonando la campana. Entonces, la psicología conductista generó esta idea de estímulo-respuesta, como que cada vez que algo pasa, lo relacionamos con otra cosa, generamos una respuesta a ese estímulo, eso se aprende y se genera un hábito, pero así como se genera se puede cambiar, ¿no? Que un poco está relacionado con esta rama de lo cognitivo-conductual, ¿no? Actualmente en la psicología. Pero hay otra rama que es esta, la de la freudiana o la junguiana, que consideran que hay cosas que están saliendo de otra parte, que no son tan controlables y que no son tan previsibles. Por eso son ramas que lucharon por ser científicas, por ser reivindicadas como científicas. Tanto Freud luchó toda la vida por ello y también Jung, y ninguno de los dos lo consiguieron del todo. Hasta el día de hoy un psiquiatra mira a un psicólogo así como de soslayo, como diciendo: usted no es ciencia, discúlpeme, la psiquiatría es ciencia, ¿no? Porque medicamos ante un síntoma. Entonces, este Bagrio, ¿qué nos viene a proponer? Bueno, nos habla de esa tradición que viene desde muy antiguo, que la gente se dio cuenta. Tengamos en cuenta que la ciencia moderna y todo este movimiento que parte en el Renacimiento es de ayer. Es de ayer. El 1400, el 400 italiano, comenzó ayer, comparado con estas tradiciones que provienen, si hablamos de Egipto y hablamos de culturas ancestrales, de milenios. Y usted dirá: sí, milenios, pero milenios de atraso. Está bien, pero observemos a un Heráclito el Oscuro, observemos a un Platón, observemos a Parménides, y yo le aseguro que son colosos a la hora de pensar. Han pensado, el otro día leía a alguien que en un artículo decía, los griegos lo han pensado todo. O sea, ya lo pensaron todo. Si me pregunta por qué o cuál fue la razón para que tuvieran esa profundidad, no la conozco. Pero eran culturas que quizá, estimo yo como una hipótesis, por su conexión con la naturaleza, ¿no? Cosa que hoy hemos perdido, con su cercanía, con los ciclos vitales, con la naturaleza, con la vida, con la muerte, con las cosechas, por el tiempo que uno disponía, porque tenga en cuenta que usted
por más que fuera agricultor, una vez que bajaba el sol se acababa el día y tenía muchísimo tiempo hasta el día siguiente, digamos, para pensar, si es que le gustaba pensar. Y se ve que era gente que pensaba y mucho. Entonces empezaron a tener ideas así tan locas como que había algo más profundo. Platón le llamó el mundo de las ideas o de las formas, que se podía salir de cierta caverna, ¿no? Donde uno estaba viendo ciertas figurillas que aparecían en las paredes como sombras chinescas. Un montón de cosas, pero sumamente revolucionarias, que son las mismas que ahora vuelven a aparecer, que se perdieron, como digo, hacia el Renacimiento en adelante y se recuperaron recientemente con estas ideas que, claro, luego suenan a místicas, ¿no? Y se los acusa tanto a Freud, aunque menos, más todavía a Jung, de ser como medio New Age, medio volado. Entonces, Evagrio Póntico pertenecía a esa tradición, una tradición que consideraba que el mundo de los arquetipos, de las formas, influía en el pensamiento humano. No consideraban que las paredes del cráneo fueran realmente paredes, ¿no? Y hoy se va recuperando eso. Roger Bartra, un científico, tiene la teoría del exocerebro, ¿no? Un cerebro exterior, o sea, un cerebro que no está dentro de tu cabeza. Él dice, el cerebro no es lo que está dentro del cráneo. El cerebro es el acto social de pensar, ¿no? Ese acto social de pensar es como si cada uno de nosotros fuésemos una neurona, no un cerebro, y entre todos generásemos un pensamiento colectivo, que luego nos intentamos apropiar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecen pensamientos en nosotros, el tema es cómo nos vinculamos con ellos. Ese es todo el tema de la humanidad. Si no, fíjese, cuando va alguien a una terapia, lo primero que dice es, tengo depresión, o tengo angustia, o siento angustia, o estoy sumamente ansioso. Si uno tuviera un control real, ¿no? Si todo fuera tan controlable o tan de estímulo-respuesta, bueno, sería cuestión de decirle pase a aquella otra habitación donde le van a hacer sonar una campana cada vez que lo golpean para que usted relacione el golpe con eso y después con la misma campana lo van a acariciar y así poco a poco usted va sustituyendo el golpe por la caricia. Pero no funciona así. Si no, ya estaría implementado y sería así, mecánico. Entonces, ¿qué nos dice nuestro amigo Evagrio? Evagrio está enmarcado dentro de la tradición cristiana, así que nos va a hablar de los 8, él lo divide en 8 pensamientos importantes, que son los 8 pecados capitales, son las 8, modalidades del pensamiento habituales en cualquier mente, y son las que nos arrastran de acá para allá. Así que nos dice esto. 8 son en suma los pensamientos que engendran todo vicio. En ellos se contiene cualquier otro pensamiento. El primero es el de la gula, acá los va a enumerar todos. Y tras él, el de la fornicación. El tercero es el de la avaricia. El cuarto, el de la tristeza. El quinto es el de la cólera. El sexto, el de la asedia o asedia. El séptimo es el de la vanagloria. Y el octavo, el del orgullo. Ahora bien, que todos estos pensamientos turben el alma o no la turben no depende de nosotros, pero que se detengan o no se detengan o que existen las pasiones o no las exciten de nosotros depende. Repito, que todos estos pensamientos turben el alma o no la turben no depende de nosotros. Fíjese esa frase. O sea, un hindú diría, el océano o el lago de Chitta, de la mente, es perturbado por cada gotita que cae y genera britis, ¿no? Es decir, cada pensamiento que aparece en el lago de la mente genera una ondulación, un briti. Ya hablamos de que esos britis, cuando se repiten, se van generando, como dicen también los conductistas justamente, se van generando, van quedando en la memoria, se van conectando entre sí en ese recuerdo por afinidad, o sea, los que son iguales. Si usted, por ejemplo, hoy pasó miedo, mañana pasa miedo y dentro de un mes vuelve a pasar miedo, los 3 miedos se van a conectar y van a hacer que usted tienda a responder a la realidad con miedo. Lo que está diciendo acá Evagrio es que uno no puede decidir si aparece
esa ondulación en tu mente o no. Lo que sí puede hacer es a posteriori. Lo que dice Evagrio es, no podés evitar, no sé, que te dé miedo que pase tal cosa. No podés evitar que no sé, que si te criaron para pensar de manera, no sé, hiperexigente, que aparezca un pensamiento de exigencia. No lo podés evitar, no lo podés evitar, porque los pensamientos van a aparecer, vienen de fuera, te dice. Ahí ya te quita, pero mira, un monumento de la espalda. Ya no tenés que cargar eso, porque hasta ahora nos damos con un látigo en la espalda cada vez que aparece un pensamiento que no queremos que aparezca. ¿Por qué decimos? ¿Por qué tengo ganas de comer lo que no tengo que comer? ¿Por qué quiero, no sé, tengo ganas de matar a aquel cuando no debería sentir eso? ¿Por qué? Y la respuesta es porque no es tuyo, aparece, ¿no? Es como que a uno le viene el virus de la gripe y uno no se pregunta, ¿por qué tengo? No, ¿por qué? Porque viene un virus. Hasta ese momento uno bien podría estar convencido de que uno creó la gripe, hasta que te enteras que hay virus. Bueno, los pensamientos son como virus. Ahora, llegó el virus, me levantó la fiebre, tengo gripe, ¿qué hago? ¿Me quedo así? Bueno, me puedo quedar así y dejo que anide todo lo que quiera, y que me muera. O bien puedo empezar a descansar, beber agua, tomar un medicamento para que me baje la fiebre y demás. Es decir, yo puedo operar sobre lo que ocurre, pero no puedo evitar que ocurra lo que ocurre. Como bien decía Sartre, el pensador francés, que decía, yo soy lo que hice con lo que hicieron de mí. O sea, la vida me trae tal pensamiento, la vida me trae una crianza que me lleva a ser miedoso, la vida me trae... Todo eso está. No puedo renegar de eso. Eso viene. Y eso y otras cosas que siguen viniendo, siguen apareciendo. ¿De dónde? Evagrio diría del diablo y de Dios, ¿no? Del ángel bueno y del ángel malo. Pero hoy en día diríamos, nada, del exocerebro de Bartra, de la cultura. Aparecen ahí, por ejemplo, si en mi ciudad empieza a haber un miedo a que haga erupción el volcán que hay acá a la vuelta, yo no puedo evitar que ese pensamiento también me llegue. Lo que puedo hacer es ver, acá es lo que nos dice Evagrio, dice, pero que se detengan o no se detengan, o que exciten las pasiones o no las exciten, de nosotros depende. Es decir, yo puedo recibir el mismo pensamiento que todos. Oh, esto va a ser una hecatombe, un apocalipsis, porque el volcán va a hacer erupción en cualquier momento. Ahí es donde empieza lo que llamaríamos mi libre albedrío. Puedo elegir de acuerdo a mi trasfondo, obviamente. Si no tengo la capacidad no lo voy a poder hacer. Pero puedo elegir no asustarme como todos los demás y decir, no, mira, podríamos hacer esto, podríamos irnos, podríamos así. O no es para tanto, o pueden estar equivocados. Entonces, ahora va a empezar a citar los distintos pensamientos, los clave. Él dice que estos son los 8 principales y de acá se derivan todos. Lo que usted se imagine, todos están encuadrados en estos 8. Primer pensamiento, la gula. Ya hemos hecho un programa sobre esto, pero lo enfocamos desde otro ángulo. La gula. ¿Qué hace? La gula sugiere al monje, porque esto está dirigido a los monjes, el rápido abandono de la ascesis. O sea, que te vayas a tu casa, representándole en su imaginación el estado de su estómago, su hígado, su vaso y su hidropesía. Una grave enfermedad, la escasez de lo necesario y la falta de médicos. O sea, el monje está ahí en el medio del desierto, solo, ¿no? Como Pinocho el Día de la Madre, y de repente le viene el pensamiento, si yo me enfermo acá y me caigo muerto, ¿quién? O sea, me caigo desmayado, ¿quién me ayuda? O no tendré mal los pulmones porque tosí acá un poco, y empieza esa especie de comerse la cabeza. Entonces dice, a menudo le hace acordarse también de algunos hermanos que han caído en estas enfermedades. Entonces se acuerda, no, ¿te acordás? Dice Roberto, que le empezó con lo mismo, que le dolía el dedo gordo del pie y mirá, después se murió. Pero además a veces persuade a aquellos mismos enfermos para que se dirijan a los que practican la templanza y les cuenten sus sufrimientos, como si estos les acaeciesen a consecuencia de la ascesis.
Esto es muy común, fíjese que pasa cotidianamente, esto último. Alguien que tiene una enfermedad, es muy común, tipo conversación de señora. Se encuentran dos señoras y una le dice a la otra, sí, que me duele, no sé, acá el pecho. O si te cuento lo que le pasó a mi hermana. Mi hermana empezó con lo mismo y con eso en poco tiempo tenía un cáncer. Y claro, eh, justamente dice a ver cómo dice, a veces persuade, el pensamiento de la gula, persuade a los mismos enfermos para que se dirijan, que sería el diablo, ¿no? A quienes practican la templanza, porque sencillamente es como que quien está hundido quiere que el otro se hunda. O sea, nos gusta el pensamiento de la catástrofe porque la catástrofe nos unifica. Fíjese que cuando, por ejemplo, ahora mismo en la Argentina yo soy argentino, hay una renovación de una votación para presidencia y parece que va a regresar Cristina Kirchner con un compañero que tiene, ella como vicepresidente. Y eso suena catastrófico, ¿no? Entonces, mucha gente exagera la situación para que la actualidad y ciertos cambios que ha habido ahora a raíz de este anuncio suene como que la Argentina se está yendo, pero por cuesta abajo, por el barranco, para que todos se refugien justamente en votar con más razón a esta presidenta, expresidenta, para que gane. Entonces, la idea de la catástrofe es muy placentera, porque por eso nos gusta ver, por ejemplo, series como, o tuvieron mucho éxito por lo menos, como Walking Dead, la serie de los zombies, porque un mundo donde cae la bolsa, donde cae la economía, donde se corrompe, se contamina, todas esas informaciones catastróficas de que ahora mismo está pasando lo del Amazonas, se incendia el Amazonas, no sé, hay un montón de, no sé, asesinatos en tal lugar, mataron a no sé cuánto, violaron a no sé qué. Toda esa sensación de que todo esto es un caos es muy agradable porque es lo contrario a generar una identidad. Entonces, quien no tiene una identidad y se encuentra con alguien que tiene una identidad, le molesta. Le molesta porque obviamente le hace sombra, o sea, le hace acordar por dónde van los tiros. Entonces lo que intenta es derribar la identidad del otro, masificándolo a través de la sensación de catástrofe. Entonces cuando el otro cae presa del miedo, justamente cae presa de un arquetipo, de una emoción más grande, con lo cual está sin identidad propia, se abrió por completo a algo que no es él. Y eso agrada porque nos unifica a todos. Todos los que no tenemos identidad somos básicamente una especie de campo libre para que fluyan toda clase de pensamientos a través nuestro. En cambio, el monje, el monos, el unificado, es el que, por así decir, hace resistencia. Por eso la idea de resistir la tentación es consolidarse, oponerse a la disgregación. Y uno diría, pero bueno, si venimos de ese mundo de las formas, de esa disolución, si salimos de la caverna, ¿por qué no nos quedamos afuera y listo? Y fíjese, en la alegoría de la caverna, Platón habla de que el hombre regresa al interior, porque la idea es estar dentro de la caverna. Adentro de la caverna se da el propósito de la vida, porque si del caos, ¿no? Antes del Big Bang, de ahí surge todo lo que existe, ¿para qué? La pregunta de la filosofía, ¿para qué hay algo en lugar de nada? Bueno, justamente porque ese algo es el que al girarse mira al vacío, al caos, a la totalidad, o se mira entre sí con otra cosa y se cuenta mutuamente. Ah, mira, lo que veo de ti es tal cosa. Y el otro, ah, yo lo que veo de ti es tal otra. Se informa, se da forma. Y así la vida cumple su función de existir, hacia afuera. Pero cuando alguien empieza a tener esta identidad, molesta. Entonces por eso dice, el demonio de la gula o el pensamiento de la gula sugiere al monje el rápido abandono de la ascesis. O sea, volvete masa, asustate, enfadate, cualquier cosa. Eso es la gula, atiborrate, ¿no? Como me atiborro
de comida, me doy un atracón de comida, que eso es lo que entendemos por gula normalmente, ¿no? Lo de comer. Pero gula también es esto de desesperadamente meter en mí caos, ¿no? Perder el orden, perder ese equilibrio que tenía. Eso es la gula. Es como una desesperación por comer, 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 llenarme, 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 hasta un punto de deformarme, de ya no tener forma. Dice aquí a pie de página, el demonio se identifica con el pensamiento que inspira. En este caso, usando una pizca de humor, como en los restantes, no se refiere a ser tentado de gula, sino a abandonar los rigores del ayuno en aras de una buena salud. Evagrio padeció precisamente de estómago por sus ayunos, ¿no? Evagrio tuvo una vida difícil, por eso murió también joven. Entonces, gula, ahí tenemos el primer pensamiento, gula. Segundo pensamiento, dice el demonio de la fornicación. Este tiene mejor prensa. Demonio de la fornicación. Induce a desear cuerpos atrayentes y arremete violentamente contra los que practican la continencia. A fin de hacerles desistir, persuadidos de no conseguir nada así, e infectando el alma, la inclina a aquellos actos deshonrosos. Le hace decir ciertas palabras y a su vez escucharlas como si el objeto estuviera realmente visible y presente. Es decir, como que le hace hablar con una supuesta dama que podría estar ahí, o bien con uno mismo. Vio con la gente que habla sola, ¿no? Entonces, es el demonio o el pensamiento de la necesidad de vínculo. Necesito del otro. El ser monos, el ser solo, es ser autónomo, es ser independiente, es saber recogerse. Cosa que en nuestra cultura actual, aunque hablamos tanto de individualismo, en realidad no somos individualistas, somos masa. Y no podemos vivir sin el otro, sin la opinión ajena, sin la relación con el otro. La idea del monacato, por ejemplo, es más una medicina que una dieta. Es decir, es la necesidad de introvertir, ¿no? La atención, digamos, generar austeridad, simpleza en la vida para quitar lo superfluo hasta poder ver lo importante. Cuando uno ve lo importante, después puede volver a la vida común, pero ya vio lo importante. Entonces acá habla de aquella persona que intenta ver lo importante, ver lo que hay detrás de todos los vínculos, porque tengan en cuenta que si uno está vinculado con todo el mundo, porque fornicar no es solamente tener sexo, fornicar es, o tomemos el ejemplo del sexo como metáfora, tener sexo es que dos seres se conectan en cuanto a fluidos, en cuanto a interacción, inclusive crean algo en común, que es el hijo, pero en sí es una especie de mutua interacción hasta el punto de hacerse uno. Entonces, esta necesidad de necesito de un otro que me impregne de sus cosas, porque yo solo no basto, ¿no? Entonces, por eso no digo que esté mal en absoluto el hecho del amor y el hecho de tener hijos y formar una familia, pero ocurre, y fíjese si no en su vida, que muchas veces uno dice, ¿quién soy yo? Fuera, quito mis padres, quito mi esposa, quito mis hijos, no lo sé, porque estoy tan constantemente vinculado con ellos en todo el tiempo, ¿no? Vinculado hablando, vinculado en pensar, vinculado en hacer cosas juntos, en mil cosas, que llega un punto que yo digo, ¿cuál es mi pensamiento? O sea, ¿qué me gusta comer a mí? ¿Qué me gusta pensar a mí? No lo sé. No lo sé porque nunca estuve solo. Siempre estuve fornicando. Siempre estuve con algún otro. Siempre estuve o que estoy con el amigo o que estoy con la pareja o no sé estar solo. No sé estar solo. El demonio de la fornicación, fíjese lo que dice, induce a desear cuerpos atrayentes. O sea, que te atraiga a alguien, pero no es que te atrae solo porque sea bonito o bonita. Te atrae algo que tenga esa persona. Puede ser la belleza de, no sé, los chistes que cuenta, la buena compañía que es, que le gusta ver las mismas películas que a vos, lo que fuera. Entonces uno está en su retiro monástico, está yendo hacia adentro, está diciendo menos, ¿no? Menos compañía, quiero estar solo, quiero conocerme.
Veo que hay gente que rompe una pareja, se divorcia y a los 3 días ya está con otra persona. Y más adelante uno ve que rompe con esa persona y está con otra. Y enseguida con otra. Y a veces ni siquiera deja pasar 3 días. Ya la tenía de antes, ¿no? Entonces, como a la espera, cosa tipo Tarzán que va pasando de liana en liana, es esta imposibilidad de decir estoy solo. No saber estar solo, es terrible, terrible. Cuando yo comento lo de los retiros de Batuecas, por ejemplo, este monasterio carmelita, al que he ido y donde entrevisté al padre Ramón, mucha gente me dice, yo no podría estar una semana ahí, por ejemplo, sin hablar con nadie. Y a mí me parece lo más genial del mundo, estar sin hablar con nadie. Pero hay gente que si no habla con nadie y no hay nadie en su casa, se va al centro comercial, aunque sea para estar con gente, o enciende la tele sin parar hasta que venga alguien, o llama a amigos. O sea, no puede estar sin fornicar. Entonces, la continencia sexual en este caso no tiene que ver solamente con no tener sexo con los genitales. Tiene que ver con no depender de los demás, de no estar ahí frotándote con todo el mundo, impregnándote de lo que los otros son, inhibiendo tu propia capacidad de reconocerte. Porque después, ¿a qué huelo yo? No huelo a mí, huelo a los demás. Si uno está con otra persona, después huele al perfume de la otra persona, después uno tiene, no sé, acaba de tener relaciones íntimas y dice, ¿este fluido de quién es? ¿Mío o de la otra persona? Y no sé. Entonces, por eso dice, le hace decir ciertas palabras y a su vez escucharlas como si el objeto estuviera realmente visible y presente. Esta es una forma de fornicación muy también habitual, que es hablar con uno mismo. Es lo que llamaba don Juan de Castaneda el diálogo interior, ¿no? Que le decía a Castaneda, corta el diálogo interior para que puedas tener una experiencia profunda del Nahual. Si no, no funciona. Si hablas contigo mismo todo el tiempo. Y hay gente que habla en voz alta. Está sola, no tiene a nadie en ese momento, entonces ¿qué hace? Se habla, dice, no, esto no lo hagas así, no, te dije que no hicieras tal. Y está hablando consigo misma. Está fornicando. O sea, el monajos, ¿no? El monos, la soledad total, no la podemos concebir. Ese es el demonio de la fornicación. Entonces, el monje que físicamente está solo, debería también aprender a estar solo íntimamente, interiormente. Pero es esto, el demonio de la fornicación te aparece y te dice, necesitamos compañía, ¿no? Porque solo no estoy acostumbrado. Porque ni el que se va de vacaciones está solo. Irse de vacaciones es al revés. Más gente, más lío, más interacción, maletas, hoteles, 1000 cosas. Pero estar solo. Yo a veces cuando tengo libre unos días, me dicen, ¿dónde vas a ir? No, a ninguna parte. ¿Cómo a ninguna parte? No, me voy a quedar en mi casa. ¿Y qué vas a hacer en tu casa? Nada. O sea, nada. Hago las cosas que me gustan, en tal caso leo y otras cosas, pero nada. Pero ¿y no necesitas ahí salir, pasear, dar una vuelta? No necesito. Entonces, hacemos un paréntesis y le cuento que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con él, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré el enlace de la cuenta de PayPal o bancaria del programa, de manera que pueda a través de ellos hacer una colaboración, un aporte, que puede ser súper mínimo, medio, grande, lo que usted pueda o quiera. En todos los casos va a servir porque es para comprar bibliografía, para comprar material que hace al programa como memorias y otras cosas, pero quiero decir, redunda en una mejora de la calidad del programa. Así que desde ya, muchas gracias por ello. Voy a beber un poco de agua. Así que fíjese cómo estos pecados capitales, que normalmente nos suenan mucho a iglesia, podemos entenderlos de otras maneras también. Son muy de sentido común. Luego tenemos la avaricia. La avaricia sugiere al monje una larga ancianidad, la incapacidad de las manos para el trabajo, el hambre que puede padecer, las enfermedades que sobrevendrán y las penalidades de la pobreza,
así como lo vergonzoso de tener que recibir de otros lo necesario para uno mismo. O sea, la avaricia, que sería como el querer más, la ambición, el querer acaparar más y tener más. El monje está ahí en su desierto, en su celda, en donde esté, y le viene la idea a la mente de una ancianidad larga. ¿Qué pasa si vivo muchos años y me hago viejo y no muero? Sigo viviendo. Y la incapacidad de las manos para el trabajo. O sea, yo no voy a poder trabajar, porque los monjes hacían cestas y otras cosas para ganar lo suficiente como para comprar la comida que podían luego consumir, que era muy poca, pero bueno, esa. El hambre que puede padecer, porque una cosa es hacer un ayuno y otra cosa es morirte de hambre, las enfermedades que le pueden venir a causa de eso y las penalidades de la pobreza en general, así como lo vergonzoso de tener que recibir de otros lo necesario para uno mismo. Fíjese si esto no es actual. Es el miedo a cómo me voy a jubilar, qué dinero voy a tener cuando sea viejo, de qué voy a vivir, quién me va a mantener, y si me enfermo, cómo voy a pagar los medicamentos, y si me enfermo y tengo quien me cuide, qué vergüenza que se tengan que estar ocupando de mí, que me tengan que, no sé, cambiar pañales a mí, ¿no? Qué vergüenza, o me tengan que bañar. Eso es la avaricia. En última instancia, lo que está encubriendo eso es una ansia de control. Es esa creencia de quererlo, porque el avaro es el que acumula todo para mí, ¿no? En última instancia es una intención de controlar. Quiero tener todo controlado para que nada se me escape, para que no ocurra nada que yo no tenga previsto. Entonces, la avaricia es ese pensamiento que te viene de quiero tener todo tan controlado que no me aparezca ni un pensamiento de repente que yo no hubiera previsto, ni que me ocurran cosas para las que no tenga un plan. Y la vida de monje sugiere una desnudez, justamente. Desnudarte de ese tipo de cosas, desnudarte de seguridades. Pero no porque las seguridades, no sé, sean malas. No, simplemente porque las seguridades son falsas. O sea, ¿qué seguridad puede tener uno de qué? ¿De la salud? No tenés seguridad de la salud. Uno diría, de la economía sí, relativamente, porque la economía de repente dio un vuelco al país, te estafaron, no sé, te robaron, y todo lo que tenías desaparece. Y entonces surge este miedo, pero es un miedo real, está muy bien, es verdad que va a pasar eso, que puede pasar eso, pero acá no te está diciendo que es falso que te pueda pasar. Por el contrario, tiene mucha razón ese monje al pensar que todo eso es posible. Pero en lo que se está equivocando, al aceptar al demonio de la avaricia o al pensamiento de la avaricia, es en entregarse a la pretensión de que si hago tal y cual cosa, aquello no me va a pasar. Como la gente que dice, yo hago aportes jubilatorios, por lo tanto nunca me va a faltar nada cuando me jubile. No sabés. Quizá te mueras de una enfermedad antes, quizá tengas, no sé, te jubiles, tengas el dinero, pero tengas, no sé, un sobrino, un hijo, alguien que te esté comiendo ese dinero, no te dé a vos nada y te mande a una residencia y vivan de tu dinero, como sucede a veces. Es decir, pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que te está diciendo es la pretensión de control. Entonces, el pecado de avaricia es pretender tener la vida resuelta y todo controlado. No está todo controlado. Entonces, primer demonio, digamos, es la gula, ya dijimos, ¿no? Es esta necesidad de generar un caos y pensar en que todo va a irse por la borda. El segundo es el de la fornicación, el que uno quiere tener contacto para estar como las ovejitas frotándose con otro siempre, para de esa manera sentirse alguien, cuando en realidad sí no es nadie. Y la avaricia es esta necesidad de querer todo, tenerlo controlado, previsto, ordenado, ¿no? Cuando en realidad no ocurre así. Luego viene la tristeza. Unas veces, dice, sobreviene por la frustración de los deseos. Quizá uno tenía un plan y no le salió. Otras acompañada de la cólera. Esa es la segunda. O sea, tenías un plan, no te salió,
Una es entristecerte y otra es entristecerte con rabia. Esa rabia de odio contra la vida, contra el otro, contra tu jefe, contra el que creas que fue el causante de la imposibilidad de la consumación de ese deseo. Por frustración de los deseos, dice, sobreviene así. Ciertos pensamientos, anticipándose, dice, al alma, anticipándose, conducen al alma al recuerdo del hogar, de los padres y del anterior modo de vida. Y cuando observan que el alma no les opone resistencia, sino que se disipa en los placeres interiormente, entonces, espera que engancho esta pinza que se me sale, ahí, sino que se disipa en los placeres interiormente, entonces apoderándose de ella, la sumergen en la tristeza, puesto que las cosas de tiempos pasados ya no existen ni en adelante pueden existir, a causa de la vida ahora emprendida. Y el alma infeliz, cuanto más dilatada estaba con los primeros pensamientos, tanto más abatida y humillada está con los segundos. O sea, básicamente sería esto. Vos sos feliz hasta que te pones a pensar si tu piscina es más grande que la del vecino o no. Desde el momento en que pensás si es más grande o más chiquita o más pequeña, y descubrí que es más pequeña, ahí empieza el sufrimiento. Entonces, te dice que además estos pensamientos a veces, como en el caso del monje, pueden ocurrir. No sé, el monje quería alcanzar a Dios o la paz y no la alcanzó y eso le da bronca, rabia y tristeza. Pero también puede ser respecto a la memoria, o sea, el monje se acuerda de lo hermoso que era antes, qué bien que estaba, que además es un recuerdo deformado. Ya sabemos todos que el pasado siempre suena más bonito, pero en realidad si volvieras al verdadero momento, descubrirías que es tan horrible como este. O sea, es tan natural y tan normal, tan poco extraordinario como este. Pero a uno le parece que todo lo pasado era mejor, ¿no? ¡Ay, la niñez! Y entonces uno empieza a contrastar eso con esto. Y claro, esto siempre sale perdiendo. Entonces uno dice, ay, aquel momento en que yo me fui de vacaciones, en cambio ahora que estoy acá, aquel momento en que yo estaba tan feliz en mi matrimonio, y mira ahora. Entonces eso genera este pecado que es el pecado de la, estábamos hablando de qué, pues ya me olvidé, de la tristeza, que genera esa sensación de abatimiento, de tristeza, de infelicidad, que viene acompañada a veces con rabia y con cólera. O sea que lo que te está diciendo es, el pensamiento puede venir, el recuerdo, por ejemplo, ¿ve? El recuerdo de algo. El tema es que le abras o no la puerta, porque dice, y cuando observan que el alma no les pone resistencia, fíjese cómo enseguida está hablando de cuando los pensamientos se observan como si tuvieran vida propia, ¿no? Son como virus. Viene el virus y si el virus, metafóricamente, ¿no? Porque no tiene voluntad propia, al igual que los pensamientos. Los pensamientos no es que piensan, vamos a entrar en este. Pero nosotros, como bien decía Feuerbach, Feuerbach, mejor dicho, pronunciado, decía, toda teología es antropología. Es decir, nosotros cuando vamos a interpretar cómo entra el virus, nos decimos, un virus vino. No, el maldito virus ese aprovechó que yo tenía las defensas bajas o que yo tomé frío para entrar. Justo me entró a propósito en el momento. Y el pobre virus, no, nada que ver. El virus ni se entera que existimos. Pero acá pasa lo mismo con los pensamientos. Los pensamientos no es que se junten, digan, muchachos, ahora es el momento que... No, simplemente hacen su función. Pero nosotros lo vivenciamos así. Entonces, cuando el alma no les opone resistencia, o sea, el pensamiento, el recuerdo del pasado, aparece. No lo podés evitar eso, aparece. Porque como el virus aparece, aparece. Ahora, el tema está, ¿qué haces con eso? ¿Les oponés resistencia? ¿Tenés un sistema inmunológico ahí? ¿O tu sistema inmunológico está en el bar y se olvidó y dejás entrar a los virus como sea? Si entran, en este caso estos pensamientos, entran, ya está. Una vez dentro, hacen esta función. Te muestran toda la belleza de ese pasado, lo contrastás con el presente o con tu posible futuro y te sale la ecuación mal, fea, por lo tanto te entristeces. Entonces, cada vez que uno se entristece es porque o bien no alcanza un deseo, y el deseo es la anticipación, lo decía antes,
Evagrio, una anticipación. Yo digo, ay, qué hermoso sería comprarme, no sé, o qué feliz sería si tuviera tal cosa. Y me imagino súper feliz teniendo tal cosa. Yo no puedo evitar que el pensamiento venga, que aparezca, ¿no? El pensamiento de anticipación. Genial. El tema es qué hago con él. Si yo me regodeo en él, digo, sí, la verdad que ahí donde dije sí, ahí, como dicen acá en España, la cagué. Ya ahí compliqué la cosa. Pero si en ese momento yo puedo decir, qué tontería, si no sé, libro es igual que todos los demás, o sea, no tiene nada extraordinario y si lo tiene tampoco es gran cosa. Ya está, ahí perdió fuerza. Pero si yo le doy la entrada y digo, sí, la verdad que debe ser genial, qué bueno sería tener, no sé, ya está, ya está. Porque ahí lo comparo con mi situación actual, que es una situación sin libro, o sea, no lo tengo el libro. Además, le agrego, no tengo el dinero para comprarme el libro. Peor, me siento pésimo, viene la tristeza, viene la rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero el libro, ese libro sería tan bueno y al final, y se genera una bola que es la de la tristeza. Entonces, depende de cada uno, ¿no? Los pensamientos vienen, uno elige. Dice, ya que la tristeza proviene de la cólera, esto lo dice a pie de página, en su obra Ocho Espíritus, Evagrio mismo trata de aquella después de esta, ¿no? De la cólera después de la tristeza. La cólera es un deseo de venganza y esta, al no ser satisfecha, produce tristeza. Pero también sobreviene por no combatir los recuerdos, ¿ve?, placenteros de satisfacciones pasadas. ¿Qué tenemos? A ver, podemos ver uno más, sí. La cólera viene ahora, que no es el cólera, ¿eh? El cólera es la enfermedad, bueno, esto es la cólera. La cólera es una pasión muy precipitada. Se dice que es una erupción de la parte irascible. Se dice que el alma tiene dos partes para los antiguos. La parte irascible, que es la que te hace enfadar, y la parte concupiscible, que es la parte que te hace que te gusten cosas, ¿no? Quiero esto, es concupiscible. Qué bronca que tengo contra aquello, es irascible. Los hindúes dirían raga y dvesha. Raga es la atracción por las cosas, sería lo concupiscible, y dvesha es el rechazo por las cosas, sería lo irascible. Para los hindúes la mente tiene esas dos funciones, o acepta o rechaza. Una especie de o me gusta o no me gusta. Y un movimiento contra quien nos ha agraviado o parece haberlo hecho. Entonces la cólera es eso, es que te erupciona la parte irascible. Es muy precipitada, dijo, y es un movimiento contra el que te agravió o parece que lo hubiera hecho, porque uno saca conclusiones y dice, el culpable es este, y quién sabe. Exaspera al alma durante todo el día, pero sobre todo subyuga al intelecto durante las oraciones, representándole el rostro del que le ha contristado. O sea, estás rezando y te viene la cara del maldito que te puso mal, que te contristó, que te dio tristeza, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, estás rezando ahí, te acordás de que hace rato vino uno y te dijo, no sé, esta cabaña donde estás viviendo, esta choza donde estás viviendo, vos sos ermitaño, era mía, así que me la tenés que devolver. Y vos estuviste discutiendo con el tipo hace un rato y ahora te pones a rezar y te viene la cara del tipo y te despierta un odio, ¿no? Tu aspecto irascible se ha despertado. A veces cuando se prolonga se transforma en rabia y provoca durante la noche perturbaciones, o sea, no podés dormir, estás pensando en el tipo, con debilitación del cuerpo, palidez y ataques repentinos de bestias venenosas. Imagino que las bestias venenosas son interiores. Estos 4 signos que siguen a la rabia se pueden encontrar acompañando a numerosos pensamientos. O sea, la rabia, recordemos que cuando la cólera, empieza a tomar fuerza y a extenderse en el tiempo, se transforma ya de emoción en sentimiento, es decir, se transforma en rencor. Y uno puede sentir rencor durante 25 años por alguien, si quiere, o toda la vida. Entonces, ¿qué es la cólera? Una pasión muy precipitada. ¿Podemos evitar la cólera? No, aparece la cólera. Ahora, de nuevo, ¿qué hacemos con la cólera? ¿Le damos la bienvenida?
la abrazamos, le decimos bienvenida a mi casa. Vamos a pensar juntos cuántas cosas malas nos hizo ese tipo para que esto engorde, o decimos, no, momento, la desarticulamos, decimos, qué tontería. Si el tipo pobre está mal de la cabeza o tuvo problemas, me habla así por eso, le doy la choza y ya está, que se arregle, listo, sigo con mi vida. Normalmente no, nos ocupamos, nos prendemos de esto. Y el problema es ese, cada vez que estos pensamientos vienen y uno les pone el límite, ¿no? O sea, vienen, los sentís, no los podés no sentir, los sentís, te movilizan el agua de tu lago mental, todo bien, pero si les damos cabida, si no los desarticulamos enseguida, no somos más nosotros. Ahora son esos arquetipos, como si fueran los, no sé, los X-Men, ¿no? Los grandes seres que empiezan a vivir en tu casa y hacen lo que quieren. Entonces, cuando eso pasa, perdemos la identidad. Pero es muy agradable perder la identidad, porque es un gran desafío mantener una identidad frente a todo en la vida. Eso es lo que la vida quiere. La vida dice, yo genero seres, entes, para que tengan identidad, ¿no? Que sean parecidos a sí mismos, idénticos a sí mismos, ¿no? Que sea como idem, cuando uno pone idem, bueno, idéntico, igual a sí mismo. Quiero seres que sean iguales a sí mismos. ¿Para qué quiero, dice la naturaleza, crear 20 tipos que se parezcan todos entre sí? Porque resulta que están fornicando todos juntos, son todos amigos, son los mismos pensamientos que tienen todos, los mismos miedos colectivos, ante cualquier cosa que les aparece, un pensamiento como el enfado o lo que fuera, ahí está, ya están poseídos. No, dice, yo quiero entes, quiero idénticos, quiero gente que realmente sea ellos mismos. Como eso es muy difícil de soportar, porque implica una especie de desafío absoluto, de mantenerme en vilo. Porque una persona, por ejemplo, que bebe, que es alcohólica o adicta a cualquier tipo de adicción, sea el placer, sea el trabajo, sea el miedo, lo que fuera, lo que está buscando es desaparecer, no estar más ahí para tener que lidiar con el ser yo. O sea, si usted está en un castillo bajo el asedio de un ejército, usted a veces puede llegar a decir, ya está, me cansé, que entren y se acabó la historia, porque no aguanto más. Bueno, el tema, como bien dice Iorio, un cantante argentino, que en una canción dice, porque el que aguanta es el que existe, ¿no? Sé vos, dice, sé tú, sé vos, no más, y al mundo cambiarás, porque el que aguanta es el que existe. Yo sé, dirás, es duro aguantar, pero no sé qué, aunque los otros lo hagan difícil, te dice. O sea, está hablando de mantener un arete, una virtud, en contra de aguantar esa invasión, que es muy placentera. Todo el mundo te va a estar diciendo, vení, fornicá, vení, enfadate, vení, acapará, no sé, prevení tu futuro, ¿no? O sea, todos los pregones que ya vimos hasta ahora, que vimos solo algunos, ¿no? De disolverse, gula, fornicar, penetrarse con los demás, pegarse a los demás, deshacerse en los demás, parecerse a los demás. La avaricia, querer controlarlo todo, tener todo seguro. La tristeza, que es compararse con lo que uno no tiene. Y la cólera, que es el enfado por lo que no ocurre como uno quiere. Todo eso te lleva a ser carne de cañón de estas energías. Por eso hoy en día se habla de los reptilianos y también de cómo estas sanguijuelas o vampiros espirituales. En el fondo son metáforas de esto, de lo mismo. Es la sensación de que ¿qué diferencia hay entre decir un rencor me está matando y decir un reptiliano está viviendo de mis picos emocionales? Nada, lo mismo. Cambiaste el reptil por una emoción que lo personificaste como el rencor. Y un antiguo te diría el demonio del rencor. Es lo mismo. Estamos hablando de las mismas cosas, solo que el contexto te hace cambiar la jerga, nada más. Así que vamos a ver hoy hasta aquí. Y ya en la siguiente continuaremos, que nos queda el demonio de la asedia, que ya lo hemos tratado también en otra ocasión, el demonio de la vanagloria y el demonio del orgullo. Y después
vamos a ver los remedios que nos propone el amigo Evagrio Póntico para cada una de estas cosas. Te recuerdo que mi libro Sadhana al Camino Interior está en Amazon, en digital y en papel, por si lo quiere adquirir. También puede escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com para pedir información sobre los cursos que doy, que son de distintos temas. Por ejemplo, los que más doy son tarot, astrología, oráculo Lenormand, cartomancia, pero también doy cursos de lo que usted me pida. De repente me dice, quiero profundizar contigo en forma de curso el libro tal. Bueno, trabajamos ese libro. También puede ser sesiones de preguntas y respuestas de temas variados. Y también está el reordenamiento vital, que son sesiones individuales, también por Skype, siempre individual, donde en este caso ya tratamos un tema personal, el tema que el consultante plantee y diga, mira, a mí me pasa tal cosa, y de mi parte no doy consejos, sino que hago preguntas. Y con esas preguntas vamos abriendo el tema y viendo mucho más claramente lo que le sucede al consultante. Vamos a nuestra cortina de despedida, que ahí está. Esto es La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.